Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que es la dócima de hipótesis, ¿no? Em, en acá tenemos ciertos, bueno, un concepto, ¿no? ¿Qué es una hipótesis estadística, ¿no? Dice, es un supuesto acerca de un valor del parámetro a una función de probabilidad que puede ser rechazada o aceptada. Dice. Entonces es un supuesto, ¿no? Es un poquito, esto es hablando estadísticamente, aquí ya estamos hablando del parámetro, ¿no? Sí, probabilidad estamos hablando. Entonces, en un ejemplo sería, como les mencionaba, ¿no? Hoy va a solear, ¿no? Es un supuesto, ¿no? Sí. Y eso hay que probarlo, ¿no? Puede ser rechazado o aceptada, ¿no? Podemos decir que hoy día va a estar nublado. Bueno, ayer estaba nublado, ¿no? Hoy día está soleando, ¿sí? Entonces podemos suponer alguna hipótesis y esa hipótesis tenemos que rechazar o aceptarla, ¿no? Son dos respuestas que tendríamos que obtener. Entonces, dentro de eso tenemos lo que es, se le conoce como error del tipo 1, ¿no? Y es otro punto, ¿no? Consiste en rechazar, dice, ¿no? La hipótesis que se prueba cuando es verdadero, ¿no? Cuando es verdadero se rechaza, dice, ¿no? El error de tipo 1 se denota por ETI, ¿no? Tal vez en algún texto van a ver de esta forma abreviado, ¿no? ETI. Entonces, error del tipo 1, decir, ¿no? Y el concepto es este, ¿no? Consiste en rechazar la hipótesis cuando es verdadero, dice, ¿no? Supongamos que hoy día va a solear, es verdadero, entonces se rechaza, dice, ¿no? Entonces vamos a tomar la otra alternativa. Estamos viendo un poco de errores, ¿no? Error del tipo 2, dice, ¿no? Consiste en aceptar o, bueno, en este caso, mire que no se entiende bien esta parte, o no, dice, ¿no? Entonces lo que teníamos que hacer es esto, ¿no? Aceptar la hipótesis que se prueba cuando es verdadero. En el otro era rechazar y en este caso es aceptar, ¿no? Cuando es verdadero. En ambos son verdaderos acá, ¿no? Verdadero, verdadero. ¿Sí? El error de tipo 1 rechazamos y en el error de tipo 2 aceptamos. Son dos tipos de errores para probar la hipótesis, ¿no? Son unos conceptos. Generalmente es lo que se utiliza es el error del tipo 1. Eso vamos a manejar. Nivel de significancia, ¿no? Acá ya un poquito va a cambiar, ¿no? La probabilidad de tipo 1, ¿no? Se expresa matemáticamente. Vamos a aplicar lo que es el error de tipo 1, donde alfa va a ser ese valor, ¿sí? Alfa. Entonces, alfa se va a comportar, ¿no? Desde 1% al 10%. En ese intervalo se va a comportar, ¿ya? Entonces, acá alfa es el error permitido, ¿no? Se les mencionaba alfa y 1 menos alfa son diferentes, ¿no? Acá es alfa solito, había sido error permitido o nivel de significancia. ¿Ya? Entonces está entre 1 y 10%. Otro concepto que se maneja, se define como probabilidad, ¿no? Potencia de una hipótesis, ¿no? Es el error de tipo 2, ¿no? Se expresa matemáticamente por beta, ¿sí? Beta, pero en este caso no tenemos el porcentaje, ¿no? De cuánto vale, ¿no? Son esos dos errores que se manejan, ¿no? Cada uno con su valor de alfa y el otro beta, ¿ya? Bien, entonces esos son algunos conceptos que estamos revisando. Sobre esto vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo formulamos una hipótesis acá, no? Formulación de una hipótesis, ¿no? O también se le conoce como dócima de hipótesis, ¿no? Para la media poblacional, acá está, ¿no? Para la media poblacional cuando, esta es la mu, ¿no? Cuando n es mayor a 30, es el números para números grandes, ¿no? Para muestras grandes. Entonces sigue un algoritmo acá. Ya vamos a ir revisando. El algoritmo, ¿no? Sí, inciso A, tenemos que definir lo que es la hipótesis nula. La hipótesis nula se representa por H sub 0, ¿sí? Hipótesis nula. Luego vamos a tener lo que es la hipótesis alterna, H sub 1. Nivel de significancia, 1 al 10%. Planteamiento estadístico, la fórmula que vamos a aplicar, ¿no? Acá, ¿no? Z, C sub C, dice, ¿no?
Entonces Z calculada se llama, ¿no? Estas dos barritas se llaman valor absoluto. Cálculo por Z tabla, ¿no? Esta Z tabla es otro que conocemos, ¿no? La tabla normal. Nosotros calculamos de esa manera. Y vamos a hacer la comparación, ¿no? Con esta Z que hemos calculado de esta fórmula con la tabla. Dice acá, ¿no? Z calculado es mayor a Z tabla. La pregunta, ¿no? Entonces decimos acá, decidimos estadísticamente, ¿no? Por un sí, si es verdadero, dice, ¿no? Se rechaza la hipótesis nula, ¿no? A tal por ciento, ¿no? A un 5% puede ser, ¿no? Ahora, si es por el no, ¿sí? No se rechaza. Entonces acá estaríamos aceptando lo que es la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Se entiende, no ve? Eso es. Entonces acá un poquito ya está más claro, ¿no? ¿Qué vamos a rechazar? El hipótesis nula, dice, ¿no? Si estamos rechazando la hipótesis nula en acá en este punto, si es verdadero, rechazamos hipótesis nula y aceptamos lo que la hipótesis alterna vamos a aceptar. ¿Sí? Entonces, si es no, aceptamos la hipótesis nula, dice, ¿no? Lo que se había planteado en este lugar, acá. Entonces, para poder calcular es esta, ¿no? Mu es menor o igual a mu sub 0, dice, ¿no? Obviamente va a tener un valor, ¿no? Una alternativa. La otra opción es que la mu sea igual a mu sub 0 y la otra sería la mu que sea mayor o igual a mu sub 0. Son tres casos acá, ¿no? Eso es la hipótesis nula. Ahora, en la hipótesis alterna también es lo mismo, ¿no? Como acá es mu es menor o igual a mu sub 0, en hipótesis alterna tendría que ser lo contrario, ¿no? Mu mayor a mu sub 0, o sea, diferente tiene que ser. Acá es igual, ¿no? Mu es igual a mu sub 0, acá debería ser mu es diferente de mu sub 0. ¿Se entiende? Acá, ¿no? Es mayor o igual a mu sub 0, acá es menor mu sub 0, ¿no? O sea, esa es la alternativa, ¿no? Hipótesis nula, hipótesis alterna. Puede ser que en la primera también puede ser acá menor, ¿no? Solamente menor a mu sub 0, acá ya debería ser mayor o igual, ¿no? Acá hubiera sido diferente, acá hubiera sido igual, ¿no? Se puede intercambiar eso. Mucho depende del ejemplo, ¿no? que vamos a ver, ¿no? De esa manera se plantea la hipótesis nula y la alterna, ¿no? Y obviamente acá el alfa, ¿no? Ya, entonces esta es la z, entonces acá el mu sub 0 va a ser un dato. La media también va a ser un dato. Lo vamos a necesitar acá lo que es la distribución típica y lo que es el tamaño de la muestra, ¿no? Según esta fórmula, ¿no? Entonces vamos a ver acá este ejemplo, ¿no? Un investigador economista realiza una encuesta a la población económica activa mediante un muestreo referente a los salarios mensuales de los empleados de la institución pública, dice, ¿no? Ya, bueno, estas tablas ya vamos a trabajar en algún momento, ¿no? Similares a esto. El salario es, de acá, de 440 a 500 sería, la media va a ser esta, ¿no? No sumamos esto, ¿no? Esta más esta va a ser, dividimos entre dos, va a ser esta, ¿no? Entonces vamos a trabajar por estas dos columnas, ¿no? El dato solamente me va a dar esta, ¿no? En el ejemplo me va a dar solamente esta. De ahí tenemos que ajustar un poquito, va a ser esta, la X sub I. N sub I sería la frecuencia, ¿no? Entonces acá ya sería los que ganan 470 son 5, ¿no? Los que ganan 600 son 10, los que ganan 850 son 20, los que ganan 1500, 30, los que ganan 3000, pues solamente hay 2, ¿no? Entonces, como es esta columna N sub I, va a ser esta, la N, 67. La sumatoria que vamos a tener. Y acá la fórmula, como N es mayor a 30, la fórmula es esta, ¿no? Sí, la media. X sub I por N sub I, ¿no? La sumatoria de esta columna divide entre N que es 67. ¿Sí? Y la varianza que necesitamos, sumatoria de X sub I al cuadrado por N sub I. Sería esta sumatoria, divide entre N, menos la media al cuadrado. ¿Sí? Es muy diferente que cuando N es menor a 30 se aplica otra fórmula, ¿verdad?
a lo que es la S sería, ¿no? Pero cuando n es mayor a 30, se aplica esta fórmula. ¿Ya? Esas son las fórmulas. Entonces, acá ya está calculado lo que es la media, ya tenemos. Sería el promedio, la varianza, pero no necesitamos la varianza, sino es que necesitamos la desviación estándar, ¿no? Acá está, ¿no? Esto necesitamos. Bien, ya hemos calculado. Entonces acá dice dosimar la hipótesis, es decir, probar la hipótesis al 2%, ¿no? Entonces acá nos está dando el alfa. Teniendo en cuenta que el salario promedio de los empleados es superior a 1.700, según datos del INE, dice, ¿no? Entonces, en acá ya nos está dando los datos. ¿Cómo planteamos nuestra hipótesis? ¿Ya? Inciso A, ¿qué dice? Este algoritmo, igualito que está definida más arriba, igualito hay que seguir, ¿no? Los mismos pasos está acá. Solamente que nosotros queríamos definir, ya no va a ser los tres, ¿no? Solamente una cosa. Mucho depende de la pregunta acá, ¿no? ¿Sí, mira? Salario promedio es superior a 1.700. Dice. Ya, mi hipótesis nula va a ser mu mayor a 1.700, porque dice acá superior. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Puede que aparezca acá inferior, entonces acá va a ser menor. O puede que aparezca igual, ¿no? Entonces, la alternativa tenemos acá, pues tres opciones tenemos, ¿no? Acá está, ¿no? Menor igual, igual, mayor igual. Ahorita estaríamos en este caso, pero como hipótesis nula, ¿no? Mayor a tantos, diferente y menor, ¿no? Entonces, uno de ellos estamos aplicando acá, según es la pregunta, es eso, ¿no? Superiores, entonces, mayor a 1.700. La hipótesis alterna tendría que ser lo contrario, ¿no? Mu tendría que ser menor o igual a 1.700. Si es que no se cumple esto, se va a cumplir esta, dice, ¿no? O sea, la alterna. Entonces, para nosotros, lo que vamos a probar es esta, ¿no? O sea, hipótesis nula. Eso vamos a comprobar. Si nos sale verdadero, si se cumple que es verdadero esto, entonces aceptamos. Mira, rechazamos, ¿no? Cuando es falso, aceptamos, ¿sí? ¿No? Según la regla, ¿no? Pues se va a rechazar esto, vamos a aceptar esto, ¿no? Ahora, si es que se acepta esto, entonces directamente esto ya estaría por ahí, ¿no? Está bien, ¿no? Bien, se entiende, ¿no? Ya estamos planteando esta hipótesis. Nivel de significancia, 2%, ya está ahí, ¿no? Planteamiento estadístico, esta es la fórmula. Entonces, la fórmula decía que X media menos mu desviación estándar sobre n, ¿no? Raíz de n. Entonces acá es el promedio, 1139,55 está acá, ¿sí? El promedio, es el promedio, ¿no? Luego, acá de la mu, según la fórmula, esto es la mu. A ver, vamos a anotar acá la fórmula, ¿no? Para no estar yendo arriba. Entonces, z calculada es igual a x media menos mu sobre desviación típica sobre raíz de n, ¿no? En valor absoluto. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, x media, hemos calculado está ahí, y la mu entraría, ¿no? Este dato que está acá, ese dato entraría ahí. Desviación típica que tenemos acá, que es esta, n67, la sumatoria nos ha dado, ¿no? Raíz de n. Entonces, fíjense acá, el valor calculado me está dando acá negativo, ¿no? Menos 8,94. Pero como está aplicando el valor absoluto, ¿no? Todos los números negativos se vuelven positivos, ¿no? Listo. Entonces, de esa forma estamos calculando. Ahora, ya tenemos lo que es la z calculada, ¿no? Ahora tenemos que calcular lo que es la z tabla, ¿no? Z calculada ya sabemos cuánto vale. Ahora, cálculo por tabla, z tablas, ¿no? ¿Cómo calculamos? Z, 1 menos alfa. Alfa, aquí ya no tenemos que, es decir, esto, ¿no? Supongamos que esto es el 92%, no, 98% sería, ¿no? Es otro. Alfa nos está dando ahora el 2%. Lo, lo que sobraría sería esto, ¿no ve? Nosotros hemos trabajado en intervalos de confianza con esto, ¿no? Todo con esto, ¿no? De ahí ya tenemos que despejar alfa.
Pero en este caso, en hipótesis ya no está dando directamente el alfa. Este ya no está dando. Este ya no. No vamos a utilizar este. Entonces, directamente acá, el reemplazo es esto, ¿no? Alfa, si es 2%, va a ser 0,02. Entonces, acá está reemplazando 1 menos 0,02, dividido entre 2. Me va a dar, pues, z de 0,99. Y este 0,99 buscamos en la tabla normal de Excel, ¿no? Que les he pasado. Y su valor es 2,33, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces esto estaría por demás, ¿no? Va a ser confundirnos. ¿Ya? Eso sería, ¿no? Entonces, de esa forma se calcula. Ahora, el siguiente paso, ¿no? Este ya tenemos lo que es la Z tabla, que es 2,33. El siguiente paso es la comparación, ¿no? Z calculado es mayor a Z tabla. Es decir, 8,94 es mayor a 2,33. En la pregunta, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué es? Es verdadero, ¿no? 8 es mayor a 2, sí, ¿no? Verdadero. Entonces, según la regla, la definición del algoritmo de cálculo de probar la hipótesis es, ¿no? Por un sí, se rechaza la hipótesis nula al nivel de significado, al 2%, ¿no? Entonces acá es un verdadero, este es igual a un sí, ¿no? Sí. Entonces rechazamos lo que es la hipótesis nula, ¿sí? Estamos rechazando lo que es la hipótesis nula. ¿Cuál es mi hipótesis nula? Dice que es mu mayor a 1700. Esto no es cierto, dice, ¿no? Estamos rechazando acá, ¿no? Rechazamos hipótesis nula. Entonces, estaríamos aceptando lo que es la hipótesis alterna, ¿sí? Entonces, la mu, bueno, en este caso, estamos hablando de salario promedio, ¿no? De los empleados es menor a 1700, menor o igual a 1700. Esta va a ser lo correcto. Como estamos rechazando la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis alterna. ¿Se entiende? Entonces, el salario promedio no había sido pues superior a 1700, ¿no? Es inferior. Ya, entonces vamos a comprobar acá. Entonces se entiende, ¿no? Es, digamos, menor a 1700, menor o igual, dice. Entonces en esta tablita podemos un poquito analizar esa parte. Ya, mira, fíjense. Un poquito para ilustrarles esta parte, ¿no? ¿Dónde está el salario superior a 1700? Sería por acá, ¿no? O sea, a partir de acá, hacia abajo sería lo que es el salario de arriba de 1700, ¿no? Superior a 1700, dice, ¿no? ¿Sí? Aquí está 1500, pertenece, es menor. Entonces, en acá, ¿no? Solamente tienen pues superior dos empleados que ganan ese monto, ¿no? Superior a 1700. ¿Y cuántos empleados ganan menores? 1500 acá, 30, serían 50, 60, 65, ¿no? 65 empleados ganan un salario inferior a 1700, o sea, menor a 1700. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso estamos aceptando lo que es la hipótesis alterna, es menor o igual a 1700. Ya, entonces, de esa forma probamos, ¿no? O sea, podemos comprobar por acá, así, si tenemos esta tablita. De ahí se puede ver claramente, ¿no? ¿Por qué no se está aceptando la hipótesis nula? ¿Por qué lo estamos rechazando? Y esa es la razón, ¿no? ¿Se entiende, no ve? Así es, entonces, de esa forma, entonces, estamos aceptando la hipótesis alterna, ¿no? Ya está comprobada. Entonces, la cuestión era esto, ¿no? O sea, probar la hipótesis, diciendo, esto nos está diciendo, pues. Entonces, con eso nosotros hemos preparado, ¿no? Y al momento de probar, nos ha salido que no es cierto esto, ¿no? No es. Los, los empleados no ganan, pues, mayores a 1700. Nos que había sido menores, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir probando, ¿no?
A ver, podemos ver tal vez otro ejemplo. Si es que está en este rango, ¿no? Creo que tenemos ejercicios por acá. Am, ya, esto no corresponde, ¿no? Intervalo de confianza, dice, para la media poblacional. Mm, Desviación típica, con una desviación típica, probar la hipótesis, este sería otro, ¿no? Entonces tenemos que buscar acá una, eh, ¿cómo se dice? La palabra probar la hipótesis, ¿no? Sí. Los ejemplos que tenemos por acá es intervalo de confianza, son proporciones esto, ¿no? Proporción, determina el intervalo de confianza, solamente es diferencia de medias. Bueno, eso lo corresponde al anterior capítulo, ¿no? Entonces acá ya apareció probar la hipótesis, ¿no? Si la calidad media no ha cambiado en contra, ya, podría ser esto, ¿no? Pero tenemos que ver la muestra, pero vamos a llevar esto, ¿ya? Vamos a probar con ese ejemplo. Tal vez ya lo han, no, todavía no han hecho, ¿no? A ver, vamos a verificar ese ejemplo. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Ahí está la pregunta. Dice, un comprador ¿de qué dice? De ladrillos, dice, ¿no? Bueno, esto ya es en lo que se aplica en la vida real, ya, ¿no? Un comprador de ladrillos cree que la calidad de los ladrillos está disminuyendo, se está creyendo que está bajando, dice, ¿no? De experiencias anteriores, ¿no? La resistencia media del desmoronamiento de tales ladrillos es de 200 kilos, dice. Con una distribución típica, aquí ya nos está dando todos los datos, ¿no? Típica de 10 kilogramos. Una muestra de 100 ladrillos, acá está la N, ¿no? Eso tenemos que identificarlo. Por ahí la muestra es menor a 30. Entonces acá vamos a anotar lo que son los datos, ¿no? Los datos que tenemos son los siguientes, ¿no? Una muestra de 100 ladrillos, ¿no? Arroja una media, ya. Acá nos está dando una media más, ¿no? Una media de 195, ¿no? Obviamente es en unidades de kilogramos, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos, entonces la muestra es 100. Entonces yo puedo aplicar lo que hemos visto, esa fórmula, ¿no? Mayor a 30, ¿no? Si es menor a 30, entonces es otra fórmula. Entonces acá dice la media, dice, ¿no? Que tenemos dos medias, ¿no? ¿Cuál es cuál ahora? Media es de 200, dice, ¿no? 200. Acá tenemos dos medias, ¿no? ¿No? ¿Cuál será la mo? ¿Cuál será la media media? ¿No? Y la desviación típica tenemos 10 kilogramos, ¿no? Acá nos dice, ¿no? Probar la hipótesis, la calidad media no ha cambiado contra la alternativa que ha disminuido, dice, ¿no? O sea, tenemos que probar que la calidad no ha bajado. Eso dice, ¿no? Contra lo que supuestamente está disminuyendo, dice, ¿no? Entonces, en acá no tenemos lo que es el alfa, ¿no? No hay, no nos está dando con cuánto vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando no exista ese tipo de... mm, el alfa no nos está dando. ¿Cuánto hemos dicho que vamos a tomar en cuenta? Era el 5%. No tenemos alfa acá, entonces directamente lo voy a poner el 5%, ¿no? Entonces en acá lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? La media, esto es directamente lo que es el promedio.
Y acá nos está diciendo que en una muestra de 100 ladrillos arroja una media de 190. Esto tenemos que probar. Entonces para nosotros va a ser, eh, esto va a ser lo que es la mu, ¿sí? Esto va a ser la mu. Entonces a base de esto vamos a trabajar, ¿no? Eso nos dice. Entonces en el primero, lo que teníamos es lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Entonces acá nos dice que la de 200, una arroja una media de tanto, dice, ¿no? X va a ser 195 de una muestra, su promedio, ¿no? Desde acá me está diciendo, ¿no? Un poquito, esto hay que analizarlo, ¿no? Por ahí va a ser esto 195 la mu y el otro va a ser lo que es la media. A ver, ¿cómo podemos identificar eso? Dice acá, ¿no? Un comprador de ladrillos cree que la calidad de los ladrillos está disminuyendo. De experiencias anteriores, dice, ¿no? La resistencia media al desmoronamiento de ladrillos es de 200, dice, ¿no? Con una edición típica, ¿no? Hasta ahí. Una muestra de 100 ladrillos arroja una media. Entonces acá me está diciendo de n, su media es esta, dice, ¿no? Entonces eso directamente va a ser la x, ¿no? O sea, la x media va a ser esta, ¿no? Entonces un poquito a veces podemos confundirnos, ¿no? No está bien claro, ¿no? Específico, ¿no? Entonces acá, en el anterior ejemplo, ¿no? Probar la hipótesis que la media, que es superior a tantos, nos decía, ¿no ve? Pero en este caso ya no, medio que ¿no ve? Porque tenemos dos medias acá, ¿no? Uno que sería entonces la X media, ¿no? Y la otra va a ser la calidad, ¿no? Había sido la media de 200 kilogramos, ¿no? Ahora está bien, ¿no? De esa forma podemos identificar esa parte. Entonces, como tenemos ya todos los datos, ¿no? La fórmula es esta, ¿no? La fórmula es esta, ¿no? Listo, es la fórmula para probar. Entonces acá reemplazamos, ¿no? Directamente. Ah, no, antes de eso hay que preparar lo que es la- la hipótesis, ¿no? Entonces, el inciso A decía la hipótesis nula. En este caso, mu, ¿sí? La mu va a ser, a ver, ¿qué nos dice acá? Es frente a los radios de 200. Dice, no dice superior, no dice inferior, entonces va a ser igual, ¿sí? La mu promedio dice que sea 200 kilogramos. Listo, ahí muere. La hipótesis alterna, la hipótesis uno va a ser igual a mu, va a ser, pero en este caso puede ser diferente, ¿no? Puede ser diferente acá. Si es aquí igual, entonces este debería ser diferente. ¿Diferente qué? 200 kilogramos. Así estaríamos planteando, ¿no? Acá dice, dice, ¿no? Es de 200, no dice superior ni inferior. Entonces va a ser igual. Listo. Alfa. Alfa. Alfa acá vamos a trabajar con el 5%, hemos dicho, ¿no? 0,05. Listo. ¿Qué más necesitamos? Eso nomás es, ¿no? O sea, eso es nuestro planteamiento. ¿Con cuánto vas a trabajar? Luego ya tenemos los datos que tenemos que reemplazar acá. Entonces vamos a calcular ahora z calculado, ¿no? Entonces acá dice x media. Entonces 195 menos 200 divide entre distribución típica, ¿cuánto es? 10, ¿no? ¿Raíz de cuánto? N, que es 100, ¿verdad? Ese es. ¿Está bien? Entonces, calculado esto, nos va a dar pues menos 5, ¿no? Y como este en valor absoluto va a ser 5. Ya tenemos lo que es la z calculada había sido 5.
Bien, el siguiente es calcular, bueno, este sería el punto A, ¿no? A, B, C, este sería el D y la E. Y la E, si no me equivoco, era la comparación ya, ¿no? Z tabla. Ya, Z cálculo ya tenemos, pero nos falta Z tabla, ¿no? Alfa es 5%. Entonces, Z tabla nosotros vamos a calcular de esta forma, ¿no? 0,05 directamente ya calculamos de esta manera, ¿no? Z, esto sería común, ¿no? El más manejado era esto, 0,975, ¿no? ¿Sí? Y había sido 1,96. Listo. Entonces, Z tabla había sido 1,96. Comparamos acá, ¿no? Es decir, 5 es mayor que 1,96, ¿no? Entonces acá tenemos dos alternativas, por un sí y por un no. ¿No ve? Dos alternativas tenemos. 5 es mayor a 1, sí. Entonces vamos a tomar esta alternativa. Entonces, ¿qué nos dice la decisión estadística? Si es un sí, se rechaza la hipótesis nula al 5%, ¿no? Así escribimos, ¿no? Al 5%, ¿no? Se rechaza. Listo. Entonces, sería lo contrario, ¿no? Lo que vamos a aceptar, con este ya estamos aceptando la hipótesis alterna, ¿no? O sea, esto estamos aceptando, ¿sí? Entonces, ¿qué era pues la hipótesis nula? Dice que eh, está disminuyendo, dice acá, mira, un compra de ladrillos cree que la calidad de los ladrillos está disminuyendo. De las experiencias anteriores, la resistencia media al desmoronamiento de ladrillos es de 200, dice. Es igual a 200, dice, ¿no? O sea, eso es la hipótesis ahorita, es igual a 200, dice. Con eso cree que está disminuyendo, acá, dice, ¿no? Ya, pero comprobando la hipótesis, y esa afirmación no es cierta. Se rechaza la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis alterna. Entonces el mu, el promedio, en este caso, es diferente de 200, ¿no? Puede ser tal vez menor, puede ser mayor, pero es distinto. Ya, entonces estaríamos respondiendo acá, cree que está disminuyendo, dice acá, ¿no? Cree que está disminuyendo. Entonces, pues, está suponiendo, ¿no? Como la hipótesis es un supuesto. Supuestamente está disminuyendo, dice, ¿no? A ver, comprobame, dice, ¿no? Probaremos, hemos probado. Y ese supuesto, que sería la hipótesis nula, ¿sí? No se cumple, ¿no? Entonces, sale rechazado. Esta suposición hemos rechazado, ¿sí? ¿Se entiende, no? Y la hipótesis nula alterna estamos habilitando, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 pasitos, ¿no? ¿Sí? Rechazamos al hecho y aceptamos H1, ¿no? Hipótesis alterna. Eso es en cuanto de esa forma trabajamos, ¿no? En este caso ya tenemos todos los datos, ¿no? Y hemos analizado, identificado cuál es el mu y cuál es la X media, ¿no? En algunos casos así puede venir. Y en otros casos específicos también viene, pues, ¿no? Ya te está especificando. A ver si vamos a encontrar por acá. Esto es intervalo de confianza, ¿no? Tal vez en acá existe. Hay que ver, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? ¿No? Acá está, mira. Probar la hipótesis me está pidiendo acá, ¿no? Entonces eso hay que buscar, ¿no? Donde aparezca probar la hipótesis. En el 15, el otro acá, ¿no? Dos grupos de niños en la escuela. Acá igual, ¿no? Probar la hipótesis, pero en este caso ya es de dos, ¿no? De dos muestras, ¿no? Eso más adelante vamos a ver.
Entonces acá lo que tenemos que buscar es la N, ¿no? La muestra, ¿no? ¿Cuánto es la muestra, ¿no? En una muestra de aleatorio de 10 latas. 10 es mayor a 30. No, ¿no ve? Menores. Entonces debe haber otra fórmula para eso, ¿no? Para este también. Un grupo de 50 niños, dice, ¿no? Pero tenemos dos medias acá, ¿no? La X y dos grupos, dice, ¿no? Entonces tampoco puede aplicar la fórmula. Acá tampoco, ¿no? Acá tengo una media, dos medias, ¿no? Ya, entonces veremos a ver qué más tenemos en acá. Aquí está, ¿no? Décima de hipótesis para la media poblacional cuando n, o sea, la muestra es menor o igual a 30, dice, ¿no? Entonces en el otro era n mayor o igual a, bueno, mayor a 30, ¿no? Ahora es n menor a 30. Entonces, cuando es menor a 30, eh, el algoritmo es lo mismo, ¿no? Donde va a cambiar es acá. Acá era z calculado, pero en este caso va a ser la t. T calculada. Entonces vamos a tener que utilizar lo que es la tabla T de student. Ya, ahí cambia la cosa. ¿Sí? En esta forma. Lo demás es lo mismo. Es T tabla. T calculado comparamos con T tabla. Acá es lo mismo, ¿no? Por un sí se rechaza y por un no se acepta la hipótesis nula, ¿no? Este algoritmo se repite, igualito que el anterior, ¿no? A ver, trabajaremos con este ejemplo. A ver, un poquito explicarles si ya está resuelto, pero vamos a mostrar algunos detalles, ¿no? Se realiza una encuesta referente, bueno, esto es horas de trabajo, dice, ¿no? A horas de trabajo en algunos profesionales independientes, semanal, dice, ¿no? Obteniéndose los siguientes resultados, ¿no? 2 semanas, la hipótesis que todos los profesionales independientes trabajan un promedio menor a 20 horas. Acá me está diciendo menor, dice, ¿no? Con un nivel de significancia, acá no, ya no es confianza, mucho ojo con eso. Nivel de significancia, dice. Entonces eso hay que diferenciar, ¿no? Por ahí me he confundido con un nivel de confianza. Es muy diferente, ¿no? El nivel de confianza, para nosotros lo que ya hemos definido, ¿no ve? 1 menos alfa, esto era nivel de confianza, ¿no ve? En los intervalos hemos trabajado. Pero acá dice nivel de significancia, solamente es alfa. De significancia, ¿no? Ya, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, nivel de confianza acá no, esto no es. Por ahí yo me puedo confundir, ¿no? Nivel de confianza. Ahí ya, listo. Entonces, 1 menos alfa es igual a 1%. Por eso, me puede equivocar en eso, ¿no? Sí, si no está claro estos conceptos, ¿no? Ahora, en acá lo que teníamos que hacer es, bueno, acá otra cosa me va a salir, ¿no? Si es el 1% es pequeñito, ¿no ve? Es decir, a ver, ¿cómo calculábamos antes alfa? Despejando, ¿no ve? 1 menos el porcentaje 0,01%, ¿no ve? De ahí obteníamos alfa, ¿sí? No hay que hacer eso, ¿no? Directo es ahorita, ¿no? Nivel de significancia, dice, pues. Entonces no nos confundamos con el nivel de confianza, ¿ya? Nivel de significancia directamente es el alfa, ¿no? Bien, entonces con eso estaríamos aclarando esa parte. Entonces acá, los datos que me va a dar en acá, supuestamente solamente esta columna me está dando. No hay otra. Sí, no tengo la media, ni la varianza, ni la distribución típica, ¿no? Solamente me está dando estos datos. Única columna, ¿no? Ahora, para poder calcular la media, la varianza, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cuántos datos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 7. 9 datos tenemos, ¿no? ¿Este es el conteo nomás es esto? Estamos aumentando. Ya, como tenemos X, la media es la sumatoria de esto, ¿no? 10 más 20 más 15 más 30 más 40 divide entre 9. Ese es el promedio, ¿no?
La fórmula acá está. Ese es el promedio, directo. Entonces, para la media tenemos, su cálculo es directo. Para la desviación, bueno, para la varianza, ¿no? Aquí cambia la cosa, ¿no? X sub i menos X media al cuadrado. Sería esto, ¿no? Esa columna, esta sumatoria. ¿Sí? Listo, esta sería la sumatoria. Dice, divide entre n menos 1. Ah, ya, n menos 1. Entonces acá n va a ser 9, 9 menos 1. Me va a dar la varianza, este valor, ¿no? Pero no necesito la varianza. Según mi fórmula, no necesito varianza. Necesito lo que es la desviación estándar. Sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Es 8,89. Va a ser esto, ¿no? 8,90. ¿Sí? ¿Ve? Eso es. Es un cálculo previo, ¿no? O sea, cuando solamente me está dando estos datos, ¿no? Sí, no. En la mayoría de los ejemplos, ya nos va a dar estos datos, ya vamos a tener, ¿no? Pero les muestro por ahí, en algún momento puede que venga así, ¿no? Ustedes tienen que calcular de esa forma. Entonces plantearemos la hipótesis, ¿no? Inciso A dice, ¿no? Hipótesis nula, dice mu menor a 20. ¿De dónde sale eso? Acá me está diciendo, ¿no? Decimal, la hipótesis que todos los profesionales independientes trabajan en promedio menor a 20 horas semanales. Listo, con un nivel ahí, ¿no? Menor, dice, ¿no? Menor a 20. Entonces esa es la clave, ¿no? Entonces, mu va a ser menor a 20. Listo. Hipótesis alterna. El contrario no tiene que ser 9. Si es menor a esto debería ser mayor o igual a 20. Nivel de significancia al 1%. Y calculamos, ¿no? Directamente reemplazamos. Ya tenemos la media, ¿no? Que es 22,78. ¿Sí? La media. X media, ¿no? Ese 20 sería la mu. Desviación típica es 8,89. N es 9. Listo, ¿no? Valor absoluto. Aplicamos 0,94. Listo. Hasta ya tenemos. Ahora, tenemos que calcular lo que la Z, bueno, es que no es Z, ¿no? La T tabla, ¿no? La T tabla es 1 menos alfa medios, 1 menos 1 grado de libertad, ¿no? No, eso ya hemos calculado bastante, ¿no? A ver, si es que, ¿no? N menos 1 grado de libertad, ¿no? Eso también ya habíamos aplicado, ¿no? Sería esta tablita. Dice N menos 9 era nuestra N. 8 va a ser ahora, ¿no? Vamos a agarrar la fila 8, ¿no? Pero tenemos que calcular lo que es el valor, ¿no? 1 menos, a ver, acá está 8, 0,995, dice acá, ¿no? 0,995. Ah, pero eso en la tabla no existe. A ver, buscaremos acá arriba. 0,995, no hay, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? ¿Recuerdan? ¿No? Ahorita tengo lo que es la T de 0,995, ¿no? A 8 grados de libertad. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá en esta tabla T de student? Tenemos que restarlo, ¿no? 0,95, ¿no? ¿Cuánto nos sale de ese resultado? A ver, probaremos acá. Aquí debe estar eso, ¿no? Bueno, no está acá. ¿Cuánto nos sale? A ver, si están con calculadora. Debe salir ¿cuánto sale? A ver, probaremos, ¿no? 1 menos 0,025. 0,905, ¿no? 0,005 sale. Entonces 0,005 sale, ¿no? Entonces este valor buscamos en esta fila, ¿no? ¿En qué lugar está? 0,005. Esta sería esta, ¿no? Grados de libertad es 8, ¿no? Entonces la intersección entre esta fila y esta columna es esta, ¿no? 3,35 ese valor. ¿Mm? Ese es el valor. Volvamos acá, ¿no? Ahí está, ¿no? 3,36 había estado acá.
Obviamente que redondeo, ¿no? El 5 al 6. ¿Está bien? Esa es la manera de calcular. Estamos recordando esto, ¿no? Ya sabemos calcular cómo, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy similar a lo que es la chi cuadrada, ¿no? Ya, anteriormente está igualito, pueden restarla así, ¿no? Para directamente ya, ¿no? Ahora, si no lo hacen esto, aquí también había, ¿no? ¿Ve? Y solo hacen el intercambio, ¿no? Muy bien, entonces sería la Z, o en este caso tabla, eh, la T calculada sería, ¿no? De esa manera se calcula, ¿está bien? Muy bien, entonces con esos datos ya tenemos eh, acá, ¿no? 3,36, listo. Comparamos, ¿no? 0,94 es mayor a 3,36. Ah, en este caso ya no es, ¿no? Es falso. 0,94 es mayor a 3. No, no ve. Decidimos entonces, por un no, dice no. No se rechaza la hipótesis nula. Entonces, no se rechaza. Estamos aceptando 30%. Entonces, lo que está planteando acá, estamos acá, ¿no? O sea, hipótesis nula, trabajan, ¿cómo era? Trabajo, sí, ¿no? Horas, ¿no? Trabajan menores que 20 horas, dice. ¿Ya? O sea, eso es nuestra hipótesis, pero estamos aceptando, ¿no? Que los empleados, bueno, en este caso profesionales independientes, ¿no? En promedio, menor de 20 horas semanales. ¿Será cierto eso? Dice una vez. Ah, en este caso había sido cierto, ¿no? Trabajan menor a 20 horas. ¿Ya? Entonces, en esa gráfica también podemos ver, ¿no? Acá está el centro, sería, ¿no? El 20 horas, ¿sí? Es un promedio, ¿no? Mayor a 20 horas, ¿cuánto tenemos acá? Una, dos, incluyendo el 20 más, ¿no? Una, dos, tres nomás tenemos. Y los menores que 20, ¿cuánto tenemos acá? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Entonces, la mayoría de las horas trabajadas está de menor a 20, ¿no? Y podemos analizar, ¿no? Según estos datos, ¿no? ¿Sí? Se cumple eso, ¿no? Entonces, aceptamos en esta vez lo que es la hipótesis nula, ¿no? Entonces, en el anterior ejemplo no era, siempre nos salía mayor, ¿no ve? Mayor, mayor. Pero en este caso, aceptamos lo que es la hipótesis nula. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, acá tenemos que otro ejemplo. A ver, acá está. Dice en una muestra aleatoria de 10 latas, acá está, ¿no? En una muestra de 10, dice, ¿no? Proveedor B, el peso medio de lata maracuyá fue, acá está, ya específicamente ya lo está dando, ¿no? Decisión típica, contiene, a ver, acá está, mira. Contiene esta muestra suficiente evidencia para indicar que el peso medio es menor que 30 onzas a un nivel de, esto sería 1%, ¿no? O 10%. Probar la hipótesis. Ahí está. Veamos este ejemplo. ¿Ya? Entonces, este es otro ejemplo que vamos a analizarlo según eso sería según el tipo de muestras, ¿no? La muestra está pues 10 latas nada más, dice, ¿no? Listo. Entonces acá nosotros vamos a sacar los datos, ¿no? ¿Qué datos tenemos, no? Primeramente tenemos que hacer eso, ¿no? Datos. Una muestra aleatoria de 10 latas. Entonces, N es 10. 10 latas, dice. Bueno, de maracuyá, ¿no? De un proveedor B, cualquier proveedor, ¿no? El peso medio de lata de maracuyá, dice, ¿no? Fue de X sería en este caso, ¿no? Ay, 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 9,4 eso, pues. Este es así. Desviación típica, ¿no? Ya no está dando los datos. Pues, solamente es agarrar y reemplazarlo, ¿no? Listo. Ya.
Vaya, ¿qué es otro, no? La pregunta. Onzas, ¿no? Contiene una muestra suficiente evidencia de menor, dice, ¿no? Entonces acá me dice que esta muestra es menor, dice, mira. Contiene esta muestra suficiente evidencia para indicar que el peso medio es menor que 10 onzas a un nivel de significancia 0,1, dice. O sea, está suponiendo que es menor, dice. Entonces, menor estoy anotando acá. Alfa, 0,1. ¿Cuánto es alfa en este caso? Hablando de porcentaje. 10 debería de ser, ¿no ves? 0,1 por 100. Sí, 10%, ¿no? Estamos trabajando con el 10% por si acaso acá. Eso representa 0,1. Como es directo, o sea, tienes que aplicar directo, ¿no ves? Listo. Entonces ya tenemos los datos. En la fórmula es, en este caso, ya no es lo que, ya no es Z, ¿no ves? Es T calculado, era, ¿no? Pues X menos la mu sobre desviación típica. Así era, ¿no ve? Revisaremos. Ahí está, ¿no? S raíz de n, ¿sí? Similar al anterior, ¿no? Muy bien. Entonces reemplazamos acá, ¿no? Como ya tenemos todos los datos, ¿no? Entonces acá va a ser 9,4 menos la mu es 10, ¿no? 10. Desviación típica es 1,8 sobre raíz de n era 10, ¿no? N es 10. Entonces acá nos va a dar pues valor absoluto de menos 1,054. Valor absoluto 1,054. Eso es la T calculada, ¿no? 0,54. Listo. Entonces acá no nos hemos planteado la hipótesis, ¿no? A ver. Se me salta. Entonces la hipótesis nula después dice que es menor a 10, ¿no? La hipótesis alterna sería lo contrario, ¿no? Este sería el inciso A, inciso B, sería el inciso C, el inciso D, ¿no? El inciso D tenemos que calcular lo que es la T tabla, ¿no? ¿Sí? La T tabla. Entonces, T tabla se supone que es esta, ¿no? Así es, ¿no ve la fórmula? Estoy recordando eso. Acá está, mira. 1 menos alfa medios, como n menos 1 grado de libertad, ¿no? Eso es. Entonces, T va a ser acá. 1 menos 0,1 sobre 2. N nuestra, N cuánto es 10, ¿no? 10 menos 1 es 9 grados de libertad. Entonces, T de acá nos va a dar 0,95. A ver, calculen esta parte. Y ese valor tenemos que buscar en la tabla, ¿no? En este caso va a ser esta, la fila 9, ¿no? La fila 9. Ahora, ¿cuánto nos dará? Pues este 0,95 nos da, ¿no? Entonces, como nos da 0,90, tenemos que restarlo, ¿no? 1 menos 0,95. 0,05 nos va a dar. Entonces, hasta acá yo tengo lo que es esta parte, ¿no? La T de 0,95, 9 grados de libertad, ¿no? Así. Pero este 0,95 no hay acá en la fila. Entonces, ¿qué hacemos? 1 menos 0,95 va a ser igual a 0,05. Esto sí existe, ¿no? Buscamos en esa fila. 0,05, 0,0, acá está, ¿no? 0,05, fila 9. La intersección es 1,83, ¿no? ¿Sí? Listo. Entonces,
1,83. Acá sería 9 grados de libertad, 1,83. Esa es la tabla. Entonces, en el inciso E, comparamos, ¿no? Donde dice T calculado es mayor a T tabla, dice, ¿no? Entonces, T calculado, ¿cuánto es? 1,054 es mayor a 1,83. La pregunta. ¿Qué alternativa vamos a tomar? ¿Será esta o será esta, no? ¿Cuál es? 1. En este caso, obviamente, va a ser, 1 va a ser acá, ¿no? 1 es mayor a 1,83, ¿no? No, la opción es no, entonces no se rechaza. No se rechaza el H sub 0 al, al 10%, ¿no ve? Al 10% de alfa. Listo. Entonces, hay que responder a esta pregunta, ¿no? ¿Contiene esta muestra suficiente evidencia para indicar que el peso medio es menor que 10 onzas? A este nivel, dice, no, es la pregunta. Probar la hipótesis, ¿no? Está suponiendo que es eh, la muestra, eh, el peso medio es menor que 10, dice. ¿Sí? Es menor que 10. Eso está suponiendo, ¿no? O sea, eso es la hipótesis que está planteando. Desde acá estamos aceptando la hipótesis nula. Dice es menor a 10, dice, ¿no? Entonces menor a 10 es verdaderamente sí. El peso contiene menor a 10 onzas, ¿no? Eso dice. ¿Sí? También acá nos dice el promedio, ¿no? 9,4. Entonces en ese rango está, no es un promedio. Entonces puede ser 9 o hasta 10, ¿no? Ahí en ese rango se mueve, ¿no? Entonces estamos aceptando la hipótesis nula. Esto es correcto, dice, ¿no? Evidentemente es eso, dice acá, ¿no? ¿Contiene esta muestra suficiente evidencia para indicar que el peso medio es menor que 10? Sí, ¿no? Según la hipótesis es sí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces de esa forma probamos la hipótesis, ¿no? Entonces hasta ahora hemos visto dos casos, ¿no? Bueno, la muestra para n mayor a 30 y n menor a 30, ¿sí? Ya, dos casos ya hemos visto hasta ahí. Ahora vamos a ir hay otro caso más, ¿no? Tercer caso. Ya, se entiende, ¿no? No es complicado. Es reemplazar, analizar, eso es, ¿no? Y responder a la pregunta que nos está planteando, ¿no? Bueno, este ya hemos hecho entonces, ¿no? Este ejemplo también ya hemos hecho. Y si no me equivoco, esta es la última, ¿no? Ah, sí, ese es el último. Ya terminamos. Hay otro más, ¿no? Podemos seguir trabajando, pero generalmente los que más se aplican es esto, ¿no? O sea, estas dos primeras para n mayores a 30, menores a 30, y en algún caso, o sea, en un trabajo de investigación o tesis de grado, se aplica pues estas hipótesis, ¿no? De acuerdo al tamaño de tu muestra, ¿no? Ya sea el Z o tabla, la T de student, ¿no? Y en algunos casos se hace también la comparación de dos medios, como en este caso, ¿no? Dócima de hipótesis para la diferencia de medias, dice acá, ¿no? Y ya se habla de dos grupos, ¿no? N1 más N2 es mayor a 30, dice, ¿no? Entonces, el algoritmo es el mismo. El algoritmo no se va a modificar. Mira, si se dan cuenta es el mismo, ¿no? Hipótesis nula, alterna, nivel de significancia, planteamiento, eh, Z calculado, Z tabla, comparación y decisión, ¿no? Es lo mismo. Lo que va a cambiar es el planteamiento estadístico, ¿no? Aquí se va a cambiar la fórmula un poquito.
Como se trata en la hipótesis nula también, mira. Nosotros hemos trabajado con la mu, ¿no? Mu es igual a mu sub 0. Pero en este caso se trata de dos muestras. Muestra 1, muestra 2, ¿no? Muestra 1, muestra 2. Entonces hay que comparar esas dos muestras. ¿Se entiende? Acá es mayor, dice, acá es igual, acá es menor. La hipótesis alterna tiene que ser acá. Acá es mayor, acá tiene que ser mayor igual, menor igual. Acá es igual, acá es diferente, ¿no? ¿Se entiende esa parte, no? No hay problema. Nivel de significado 1 al 10%, listo. Ahora, en acá, en un poquito, esto es pues lo que es la fórmula original, ¿no? Entonces acá hay que ajustar un poquito más, ¿no? Esto se ha ajustado, ¿no? Como se trata de diferencia de medias, acá ya no entra pues lo que son directamente lo que es las mus, ¿no? Las medias entrarían, ¿no? Diferencia esta menos esta, dice, ¿no? Eso es. Entonces esto vamos a aplicar ahorita. Ya es la fórmula para diferencia de medias, ¿no? Veamos, ¿no? Y todo lo demás ya está hecho. Veamos acá cómo se trabaja, ¿no? Siempre empezando con la tablita, ¿no? Para que en algún caso les va a dar, pues, puede que entren en el práctico, en el examen, solamente les va a dar estos datos, ¿sí? Como ahora, ¿no? La siguiente distribución de frecuencia presentan las calificaciones obtenidas de una asignatura X, determinar la hipótesis de que las calificaciones medias son iguales, dice acá, ¿no? Ya me está dando la hipótesis acá, a un nivel de significancia del 4%, ¿sí? Como tenemos dos grupos en este caso, hay que probar si las medias son iguales, dice, ¿no? La hipótesis nula ya tenemos ahí. Y me va a dar este dato, esta tablita y la otra tablita, ¿sí? Porque no tengo la media, no tengo lo que es la desviación estándar, ¿no? Que eso necesitamos acá, ¿no? Anda, varianza en este caso necesitamos. Varianza, la media, ¿no? ¿Sí? Las medias necesitamos. Y la N1, N2 también, ¿no? ¿Se entiende, no ve? Solamente me va a dar estos datos. En la pregunta me da esto, ¿no? Eso no se me da. Entonces, a partir de esos datos yo tengo que hacer algo, ¿no? O sea, este es un intervalo, ¿no? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4. ¿Cómo hacemos? Sumamos, ¿no? 0 más 2. Sacamos esta columna, estamos sacando. Su promedio, ¿no? De 2 a 2 más 4 dividido entre 2 de 3, ¿no? Es un promedio, eso ya conocemos, ¿no? Entonces, aumentamos esa columna y hasta ahí tenemos esto nomás, ¿no? Y a partir de acá yo voy a trabajar, ¿no? Tengo que calcular lo que es la media y lo que es la varianza. ¿Se entiende? Listo. Entonces acá están las fórmulas, ¿no? Aquí le cambia la fórmula, ¿no? Tienen que tomar en cuenta que cuando la n es mayor a 30, tiene que utilizar esta fórmula, ¿no? Cuando es menor a 30, la otra fórmula, ¿no? Lo que es la varianza muestral, ¿no? Esto es la poblacional. ¿Está bien? Listo. Aclarando eso, estamos acá, la fórmula es esto, las sumatorias son estas, ¿no? Suma, dice. Y acá tenemos los promedios, promedio 4,76, la varianza 4,04, ¿no? Muy cercanos, ¿no? La varianza está cerca que el promedio, ¿no? Acá lo propio, ¿no? 5,32. Aquí la varianza un poquito alejadito, ¿no? Eso mucho depende de los datos, ¿no? ¿Están dispersos o están juntos, ¿no? Eso significa. Casi en el primero están cerquitas, ¿no? 4,76 y 4. Y 5, 3, ¿no? Listo. Ya tenemos los dos promedios, las dos varianzas, ¿sí? Entonces, planteamos la hipótesis, ¿no? ¿Qué me pide acá? Determinar la hipótesis de que las calificaciones medias, dice, ¿no? Son iguales. Listo, suficiente con eso. Entonces plantearemos acá. Mu1, como se trata de dos grupos, ¿no? Mu1 es igual que Mu2, dice, ¿no? Ya. Y bueno, esto todavía no estaría anotando. Al final vamos a hacer eso. ¿Ya? La hipótesis alterna sería Mu1 es distinto que Mu2. Listo, ¿no? Uno de ellos va a ser. ¿Cuál será, pues? ¿No? Entonces eso hay que probar. Entonces probaremos, ¿no? X1 media, dice, acá está, X1 media tenemos promedio, X2 media también ya tenemos, bueno, en este caso es varianza, ¿no? Varianza es 4,04, 3,12, ¿no? Más N1,42, N2,31, entonces N están acá. Como se trata de N, N sub I, la sumatoria va a ser 42, ¿no?
acá n sub i es 31, ¿no? De ahí vienen estas n's, ¿no? 42 y 31, ¿está bien? Entonces 1,26 sale la z calculado. Ahora, tenemos que calcular la z tabla, por tabla z, ¿no? Alfa es 0,04, sí, 4%. Me está dando z de 0,98. Su equivalente había sido 2,06. Bien, comparamos entonces, ¿no? Z calculado mayor a Z tabla, dice, ¿no? 1,26 es mayor a 2,06. La pregunta, ¿no? Decisión estadísticas. Por un no, en este caso es no, es falso después, ¿no? 1 es mayor a 2, falso. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula, sino que estamos aceptando la hipótesis nula. Estamos asumiendo que las medias, ¿no? Como dice la pregunta, acá está, ¿no? Las medias son iguales, dice. O sea, de ambos grupos, ¿no? El primer grupo y el segundo grupo son iguales, dice. Entonces, por eso acá estaba anotado, ¿sí? Como son iguales, mira, fíjense. Para comprobar si son iguales, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿no? Es decir, ya, los promedios son estas, ¿no? Pero un poquito como la hipótesis dice que es igual. Este 4,76, ¿no? 4,76. Si hacemos el redondeo, va a ser 5, ¿verdad? 5,32. Si hacemos el redondeo va a ser 5, ¿no? Es un poquito de análisis esto, ¿no? ¿Por qué me da igual? ¿No? No estamos aceptando esta hipótesis, ¿no? Son iguales, dice pues. Estamos aceptando que esto y esto son iguales. Por eso acá lo estoy haciendo un poquito de redondeo, ¿no? 4,76 se redondeamos a 5. 5,32 redondeamos a 5, ¿no? Y podemos comprobar que sí, estos dos son iguales. ¿Ve? Por eso estaba anotado este. No se anota, ¿no? No se anota esta parte, solo que para comprobar estoy anotando así. ¿Está bien? Entonces estamos aceptando este hipótesis nula, que son iguales, ¿no? Los promedios de ambos grupos son iguales. ¿Está bien? Listo. Así es la hipótesis cuando se trabaja, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces acá está la respuesta, todo eso, ¿no? Bueno, esta es otra pregunta, ¿no? De acuerdo, las normas establecidas ya. A ver, este ejemplo es otro, ¿no? Se aplicará esta fórmula. A ver, veamos pues esto, ¿no? De acuerdo a las normas establecidas de una prueba de aptitud académica, las personas que han concluido sus estudios secundarios debían tener un promedio de 76 puntos, ¿no? Si se sabe que por una investigación anterior sobre el caso que la desviación estándar era de 8 puntos. Y sí, 45 personas que concluyeron estudios secundarios son elegidos aleatoriamente y alcanzan un promedio de 73, ¿no? Pruebe la hipótesis de que el promedio ha disminuido, ¿no? Esto no aplica, ¿no? A esta fórmula. En la anterior se aplica esto, ¿no? Bien, entonces vamos a volver acá. Aquí he visto dos preguntas, ¿no? Similar. Aquí está, ¿no? Estos dos analizan, uno de ellos vamos a analizar, ¿no? Dos grupos de 50 niños en cada escuela elemental han sido enseñados a leer por dos métodos diferentes, dice, ¿no? Una vez terminada la instrucción, una prueba de lectura de los siguientes resultados, ¿no? Un grupo de 50 niños, dice, ¿no? Ya su promedio del primer grupo es esta, ¿no? 73,4, su desviación típica es 9. El segundo grupo es 70,2, su desviación típica es 10, ¿no? ¿Ve? Entonces, cuando se trata de dos grupos, ¿cómo tendríamos que sacar esta parte? A ver, analizaremos. ¿No? Eh, lo-
Aquí, ¿qué dato faltaría? Ya tenemos todo, ¿no? Probar la hipótesis, dice, ¿no? La mu x igual a como similar a la anterior, ¿no? Tienes que probar eso, dice. Ahora, la n tendríamos que, porque solamente nos está dando 50, ¿no? Según nuestra fórmula, tenemos pues en la n, ¿verdad? A ver, veamos acá. Ah, no, todavía no hemos aplicado. Aquí debe estar todavía, ¿no? Este es, ¿no? Tenemos que tener N1 y N2, ¿no? Entonces, en este tipo de problemas, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Solamente me está dando dos grupos de 50 niños, dice, nada más. 2 métodos diferentes, no hay N, ¿sí? No hay. Entonces teníamos que dividir a mitad, ¿no? 25 para el otro, 25 para el otro, listo, ¿no? Eso sería lo que teníamos que hacer. ¿Ya? Y en la última pregunta dice acá, ¿no? En acá ya nos especifica, ¿no? Un grupo de 40 niños, ¿ya? Y un grupo de 30 niños. Acá ya no está especificando las dos sus Ns, ¿no? Acá está, mira. Su promedio, su distribución típica y la N, ¿no? Listo, ¿no? Si usted está dispuesto a rechazar la hipótesis verdadera, no más de 5 veces en 100 casos, ¿no? Debe concluir que el impacto de los dos tipos de escuela de la ansiedad de los niños no es el mismo, dice, ¿no? Que le pregunte. ¿No? Así casos puede presentarse, ¿no? Entonces podemos analizar esto tal vez, ¿no? Con lo que les he dicho notar que la n va a ser la mitad, a mitad, ¿no? A ver, listo. Entonces vamos a analizar este caso. Listo. Bueno, no nos ha salido tal como está en el este, ¿no? Pero igual. Vamos a analizarlo. Bien, entonces, dos grupos, dice, ¿no? Dos grupos de n sería 50, ¿no? Dos grupos de... A ver, hay que analizar bien esto, ¿no? O sea, tiene sus detalles, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Acá está la prueba. La media 1, dice, ¿no? Es 73,4, ¿no? ¿Ya? Su distribución típica, ¿cuál es? ¿Cuál es? 9, ¿no? 9. A ver, mira, fíjense, la pregunta, mira, dos grupos de 50 niños, dice, ¿no? De una escuela elemental. Dos grupos de 50. ¿Qué significa eso? O sea, habría acá 100 niños, ¿verdad? ¿Qué dicen? A ver, dos grupos de 50 niños, dice, hasta ahí. ¿Qué dicen? ¿Cómo entiende? ¿Cómo entiende? ¿Cómo se entiende esa pregunta? Sería 10, ¿no? Lectura. Ya, hay que probar esto, dice, ¿no? Es decir, probar esta. Dice, mus x igual que mu. Esta es la hipótesis nula. La hipótesis alterna sería, estas dos serían diferentes, ¿no? Listo. Y obviamente acá no nos da lo que es el alfa, ¿no? O tenemos. Estamos acá, ¿no? No hay alfa. Entonces, alfa va a ser 5%. Así, ¿no? Listo. Ahora sí, la pregunta, a ver acá, otra vez, ¿no? Dos grupos de 50 niños de una escuela. Bueno, hasta acá. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo entienden ustedes? A ver, a simple vista o a simple lectura.
¿Ya? ¿No? A primera vista lo que yo he entendido, así, ¿no ve? Dos grupos de 50 niños, hemos dicho que podemos dividir, ¿no? Pero un poquito más leyendo, ¿no ve? Dos grupos de 50, dicen, ¿no? O sea, hay dos grupos, pero de 50 niños cada uno. Ah, eso es, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser la N1 50, la N2 50? ¿Sí? 50, 50, 100. Entonces, de esa forma podemos, a no ser que acá nos digan, ¿no? Un grupo de 50 niños, en ese caso podemos dividir, ¿no ve? Pero en este caso nos está diciendo dos grupos de 50 niños. O sea, hay dos grupos, ¿no? De cada uno de 50, ¿está bien? Listo. Así hemos identificado. Ahora, eh, ya está, ¿no? Acá alfa, eh, la media. Es decir, acá lo que me está diciendo, plantearemos la hipótesis, ¿no? Dice que aquí no sé cuánto es el valor, pero dice que es igual, ¿no? Veamos entonces. La fórmula, vamos a la fórmula que nos dice. Aquí está la fórmula. Podemos copiar esto. A ver, vamos a ver. Un momentito. Vamos a hacer la captura. Para no estar escribiendo. Aquí vamos a hacer una captura, un corte. Listo. Ya, acá tengo la fórmula, ¿no? Vamos a ampliar un poquito más. Listo. Entonces hay que analizar esta fórmula, ¿no? Que algún dato más nos está... A ver, mira, fíjense. X media 1, X media 2 tenemos hasta acá. Ay, ay, ay. ¿Dónde se fue? Ay. A ver, tenemos X media 1, que sería esta, y esto es el 2, ¿no? Bueno, esta diferencia por X y, ¿no? Listo, este es el 1 y este es el 2. Mira, fíjense. Ya lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a reemplazar acá. Z calculado. X media, ¿no? 73,4 menos 70,2. Listo, hasta ahí estamos bien. Perfecto. Ahora acá es el raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de todo esto que tenemos ahí. Ya la n más así, ¿no? N1 es 50, N2 es 50. Listo. Acá tenemos un problema. Eh, en acá nos está dando, bueno, esto no era ese, pues, ¿no? Lo que sigma tendría que ser, ¿no? La pregunta hay que corregir eso, ¿no? Esta debería de ser, ¿no? Desviación típica nos está dando, ¿sí? Pero acá yo no tengo desviación típica, sino que es la varianza, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá yo tengo desviación típica, acá, pero en la fórmula es varianza. Varianza 1, varianza 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tenemos que transformarlo, ¿no? 9 al cuadrado, ¿no? 9 por 9, ¿cuánto va a ser? 81, ¿o no? ¿9? Y acá, 100 al cuadrado. Bueno, es 10 al cuadrado tendría que ser 100, ¿no? Estamos transformando lo que es la varianza, ¿ya? Varianza. Estamos elevando al cuadrado, porque la desviación típica es solamente si sacamos la raíz cuadrada. Ahora estamos haciendo la inversa, ¿no? Ese detallito faltaría acá. Entonces, arreglando eso, ya tenemos acá 81, acá es 100, ¿no? Listo. Entonces, todo hay que revisarlo, ¿no? Yo podría haber hecho acá directamente acá 9 y acá 10. El resultado me hubiera dado diferente, ¿no? Esos datos hay que analizar, ¿no? Entonces acá, y este es
A ver, ¿cuánto nos sale este resultado? A ver, vamos a calcular, ¿no? 73,4 menos 70,2, ¿no? Dividido entre la raíz cuadrada. Vamos a anotar acá, 81, dividido entre 50, más 100, dividido entre 50 también. Interesante. Sale 1,68. Bueno, el resultado final sale eso. Ya, a ver, van a comprobar, ¿ya? 1,68 me sale. Listo. Luego tenemos que calcular la z tabla, ¿no? Entonces la z tabla es 1 menos 0,05 entre 2. O sea, directamente alfa está aplicando, ¿no? Esto va a ser, a ver, ¿cuánto va a ser esto? 0, ¿cuánto está? Pues 1 menos 0,05 entre 2, ¿no? 0,975. 0,975, ¿no? Ese es conocido, ¿no? El más conocido es el 5%, ¿no? 1,96 el Z. Deben de comprobar eso. ¿Ya? Y entonces ya tenemos las dos, ¿no? Entonces sería el inciso A, inciso B, inciso C, sería el inciso D y el inciso E. Es la Z calculado es mayor a Z tabla, así, ¿no? Z calculado 1,68 es mayor a 1,96. La pregunta, ¿no? Muy cercanos, ¿no? 1,68 es menor que esta, ¿sí, no? Entonces, eh, no se rechaza, ¿no? El resultado es no. Entonces, no se rechaza el H sub 0 al 5%, ¿no? Listo. Ahí. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Acá está, probar la hipótesis que las medias son iguales, ¿no? ¿Sí? Que las medias son iguales, dice. Entonces, acá, similar al anterior, ¿no? X1 es igual a, en este caso es con Y, ¿no? No había problema. 73,4 dice que es igual a 70,2. Más o menos así, eso dice. Entonces, según la prueba de hipótesis, que esto estamos aceptando, ¿no? Similar al anterior. En el anterior nos ha dado igualito, ¿no? Pero en acá está muy cercano, ¿no? 73, 70. ¿No es? 73 a 70. 3, varía de 3, 4 puntos, ¿no? Pero según la prueba de hipótesis, dice que es igual que esta. Este es igual que este, dice, ¿no? O sea, eso es el planteamiento. Y estamos aceptando eso, ¿no? H sub 0, ¿no? Se acepta esto. Esto, ¿no? Aceptamos. La alterna, no. Aunque en acá debería de ser esta, ¿no? Pero según los cálculos ha salido esto, probando la hipótesis. Entonces, aceptamos el H sub 0 a ese porcentaje. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso sería en cuanto a la hipótesis probado para dos muestras en este caso, ¿no? Listo. Muy bien. Ahí está, ¿no? A ver, esto pueden probarlo. Acá es lo mismo, ¿no? A ver. Vamos a... Llevaremos a ver esto más, haremos, ¿no? Entonces vamos a probar esta pregunta más.
Listo. A ver, ¿qué datos podemos rescatar de acá? Ya tenemos, ¿no? Ya tenemos los datos que nos está dando, ¿no? Obviamente acá no... La media es igual a 117. Su desviación, su varianza. A ver, es configurado acá, ¿no? Igual acá, ¿no? El mismo caso que el anterior, ¿no? Si se dan cuenta, acá me está dando lo que es la S, ¿no? Que es 10, ¿sí? La N, 40, es un grupo. Segundo grupo, ¿cuánto tiene? 112. Desviación es de 12, ¿no? Y una M de 30. Listo. Ahí, es un resumen, ¿no? A ver, se puede concluir que el impacto de dos tipos de escuela de la ansiedad de los niños no es el mismo. Es decir, lo que me está diciendo que la MU1 es diferente que la MU2. Eso te está diciendo acá, mira. No es el mismo, dice, ¿no? Dos. Entonces acá me está dando que pruebe esto. Dice. ¿Sí? Pruébame esto, dice, que no es lo mismo. Dice. O sea, puede concluir que el impacto de dos tipos de escuela de ansiedad de los niños no es el mismo. ¿Se lo ve? Eso es. Entonces acá alfa tampoco me está dando. Entonces alfa y yo comúnmente lo que hacemos es esto, ¿no? Eh, ay, ay, ay. Hipótesis alterna. Mu1 es igual a mu2, ¿no? Es lo contrario tiene que ser, ¿no? Entonces alfa es el 5%, ¿no? Es el 0,05. Listo. Entonces acá es reemplazar, ¿no? De forma directa, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto? Ahí está. Esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula que tenemos que aplicar, ¿no? A ver, Z calculado sería X1. X1 ¿cuánto vale? 117 menos 112. Listo, hasta ahí no hay problema, ¿no? Divide entre raíz, ¿no? Raíz cuadrada de qué. Acá es el mismo problema que el anterior, ¿no? Mira, fíjense. Esta S significa que es la desviación estándar, ¿no? ¿Sí? Pero en la fórmula es la varianza, ¿no? Entonces tenemos que elevar al cuadrado. Es 40 más 12 al cuadrado, 144, sobre 30, valor absoluto, ¿no? Listo. Esto nos va a dar 0, bueno, 1,85. Listo. Y lo último que nos faltaría es Z tabla. Como es al 5%, acá va a ser similar al anterior, ¿no? 1 menos 0,05 sobre 2. Entonces, Z de qué? De, ¿cuánto era el anterior? 0,975, ¿verdad? Eso era 1,96. Listo, comparamos, ¿no? Finalmente, ya estamos haciendo ya los pasos que hemos hecho. Ya tenemos en memoria, ¿no? Listo, Z calculada, es decir, 1,85 es mayor a 1,96. 1,85 es mayor a 1,96, no. La respuesta es no. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula al 5%. ¿Ya? Entonces, la respuesta sería no, no está mal hecho. Se puede concluir que el impacto de dos tipos de escuela de la ansiedad de los niños
no es el mismo, dicen, ¿sí? No es lo mismo. Entonces acá estamos aceptando la hipótesis nula. ¿Y qué dice la hipótesis nula? Mu1 es diferente que media, o que mu2, dice, ¿no? Y ya está, no es el mismo, dice, ¿no? Entonces estamos aceptando esta hipótesis, que son diferentes. ¿Está bien? De esa forma respondemos, ahí está, ¿no? No hay otra cosa que hacer. Ya, entonces mucho ojo con esto, ¿no? Con las desviaciones típicas. ¿Ya? No te está dando directamente lo que es la varianza, sino que con desviación te está dando. Entonces la fórmula nos pide la varianza, ¿no? Acá está. Varianza del 1, varianza del 2, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente elevamos al cuadrado y obtenemos acá eso, lo que dice, ¿no? 100 al cuadrado va a ser, bueno, 10 al cuadrado va a ser 100, 2 al cuadrado va a ser 144, ¿no? Esto es 4. Ahí es. Listo. Eso sería en cuanto a pruebas de hipótesis, ¿no?